buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa de esta nueva serie de conferencias del noviazgo, matrimonio, divorcio, antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. Todo un tema. El segundo tema más importante para la humanidad. Continuaremos hoy con varias reflexiones más del tema del matrimonio. Desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, esperamos que nuestro trabajo pastoral y profesional le esté ayudando con estas conferencias. Este tipo de mensajes no se construyen a la carrera, estimado oyente, son años de trabajo y experiencia. Estos mensajes se cincelan. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo para usted cada semana. Estamos cincelando como un artista estas conferencias con un mensaje que va a sacudir y confrontar, pero también ayudan, enseñan y edifican. Bien, habiendo dicho esta introducción, veamos entonces los temas de hoy y lo haremos, como siempre, punto por punto para su mejor comprensión. Punto número 1 del tema de hoy. Empezaremos esta conferencia hablando de los roles de la pareja, un tema infaltable. Después de lo que expusimos la semana pasada, era imposible entrar al tema de hoy sin establecer desde el primer minuto los roles que el Creador asignó a cada cónyuge. Sin los roles, el matrimonio no funciona. El matrimonio es un engranaje delicado, complejo, profundo, es una máquina. Y Dios, como autor e ingeniero del matrimonio, nos entregó su manual de instrucciones claro y directo para que el hogar funcione con belleza, con orden y con propósito. Cuando un matrimonio opera según ese manual de Dios, el hombre disfruta del matrimonio y Dios se deleita en el matrimonio. Por cierto, ¿Dios se deleita en su matrimonio, estimado oyente? ¿Para usted el matrimonio es un deleite o un manicomio? Si para usted no es un deleite, si ante Dios usted sabe que su matrimonio no le deleita, entonces los dos en la pareja tienen un grave problema. ¿Cómo es su matrimonio, estimado oyente? Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál sería su respuesta? Seamos honestos, estimado oyente. El matrimonio moderno es un desastre global. El matrimonio americano está obsesionado con tener, acumular y aparentar. El matrimonio latinoamericano está intoxicado de sensualidad, infidelidad y doble vida. El matrimonio religioso está seco, muerto, sin espíritu y sin propósito. El matrimonio asiático está atrapado en tradiciones pecaminosas e idolátricas. El matrimonio africano está marcado por la miseria, el machismo, las tradiciones y la desesperanza. El matrimonio europeo es parecido al americano, está vacío, está centrado solo en el dinero y en el placer. Distintos continentes, pero el mismo problema. Matrimonio sin Dios, sin conversión, sin sentido y camino del divorcio. La mayoría de los matrimonios, por no decir casi todos, se casaron con un propósito equivocado, y usted lo sabe. Se casaron sin entender su misión ni el propósito de Dios, se casaron con quien no debía y sin respetar los roles que Dios estableció. Por eso hay tanto fracaso, sequedad matrimonial, hastío, aburrimiento y camino del divorcio. Por eso, estimado oyente, trabajamos tan intensamente, trabajamos incansablemente y hemos diseñado una vez más estas conferencias para que corran como el agua en el desierto, para volver al origen, para regresar al diseño divino, para cumplir los roles que Dios asignó al hombre y a la mujer, y para que el matrimonio no sea un manicomio, sino que sea lo que Dios quiso que sea, algo maravilloso.
Empecemos entonces con los roles del esposo. El primer rol del esposo. Usted como hombre casado debe ser cabeza. ¿Y qué es ser cabeza? ¿Qué hace una cabeza? Bueno, una cabeza piensa, decide, calcula, observa, razona, guía, escucha y comunica. Ser cabeza no es ser dictador, es ser líder. Si el hogar naufraga o se hunde, la culpa es de la cabeza, la culpa es del hombre por no haber sido cabeza y no tener cuidado. Dios no preguntará primero a la esposa, ¿qué ha pasado en tu matrimonio? No. Le preguntará primero al hombre, ¿qué ha pasado en tu matrimonio? Como lo hizo en Génesis. Un esposo que no sabe ser cabeza y deja un vacío que siempre se llena con caos, entonces la mujer toma el liderazgo y ahí hay doble caos. Caos por no ser cabeza y caos por tomar la mujer el control. Cuando la mujer lidera, hay caos espiritual, aunque haga las cosas mejor que el hombre o igual que el hombre. La esencia de ese liderazgo es pecaminoso porque la cabeza debe ser el hombre. Las capacidades intelectuales, los talentos y todas las virtudes que tiene la mujer, escúcheme bien, no son para liderar, son para complementar al varón, al esposo, al pastor o al varón que sea. No es machismo de Dios, estimado oyente, es diseño de Dios. Dios no es machista, el machismo es algo del hombre. Dios no le permite a la mujer liderar, aunque lo haga mejor que el hombre. Se lo repito, Dios no le permite a la mujer liderar, aunque la mujer lo haga mejor que el hombre. Génesis nos muestra el principio universal de este tema. La mujer no lidera, es pecado liderar, es rebelión a la autoridad divina. El rol de líder fue dado solo al hombre, por lo tanto, prepárense para el día del juicio todas las mujeres mandonas, líderes, pastoras, directoras, presidentas, políticas y ejecutivas que han desplazado al hombre, han tomado el puesto del hombre, y todas ellas prepárense para el juicio de Dios. Toda mujer que lidera está en pecado. El liderazgo es del hombre, y si no sabe ser líder, aprenda a hacerlo o no se case. Punto. Veamos ahora el segundo rol del varón. El hombre es quien debe tomar la iniciativa de todo. Iniciativa en el noviazgo, iniciativa en proponerle a la dama noviazgo, iniciativa en proponerle a la dama matrimonio, etcétera, etcétera. El hombre debe tomar siempre la iniciativa en los temas importantes de la pareja. Por eso las mujeres que toman la iniciativa en el noviazgo o piden matrimonio a un hombre, eso es rebelión, es desorden, es vergüenza. La mujer está en pecado y el hombre no vale para nada, es una marioneta. La iniciativa debe ser siempre del hombre, ese es el modelo bíblico. Cristo como varón tomó la iniciativa de venir, la iniciativa de diseñar la salvación y la iniciativa de entregarse a la iglesia. Ese es el modelo bíblico que todo hombre cristiano debería repetir, y en este caso de hoy, el esposo. El hombre que espera que su esposa dé el primer paso no vale como hombre. El hombre debe tomar la iniciativa. El hombre debe tomar la iniciativa en la reconciliación, en el perdón, en las ideas, en el diálogo, en proyectos, y etcétera, etcétera. Y por último, el tercer rol bíblico del hombre es el arte de amar. De esto ya hemos hablado mucho recientemente y ahora lo resumimos. Amar no es sentir, amar es decidir. Así que varones, usen el ingenio, usen la razón para decidir cosas esta semana a favor de las esposas. Usted ama cuando toma decisiones. Si no toma decisiones, no ama. Amar no es sentir, amar es decidir. El amor no son emociones, son decisiones. Lo diremos hasta el cansancio. ¿Quiere ver usted cuánto ama a su esposa? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere ver cuánto usted ama a su esposa? Sencillo, estimado varón. Mire la cantidad de decisiones que ha tomado a favor de ella en esta semana y usted verá cuánto le ama. Bien, hasta aquí con los roles del varón. Para preguntas del tema, escríbanos. Pasemos ahora a los roles de la esposa.
Los roles bíblicos de la mujer son concretos, son complementarios a los del hombre, son para ayudar al hombre. Y, precisamente, el primer rol de ella es ser ayuda idónea. Pero ayuda no significa que sea asistente doméstica, no significa que sea cocinera, no significa que sea esclava, no significa que sea un florero para lucir ante otros machos, como se hace en Latinoamérica, que el macho presume de hembra en la calle. No, ayuda significa complemento al hombre líder, complemento. Por lo tanto, la mujer tiene que saber tanto como el hombre para que pueda ser ayuda, sino cómo va a ayudar al hombre. Eva sabía hacer todo lo mismo que Adán, pero él era el que lideraba en el Edén. La esposa aporta lo que el esposo le falta: sensibilidad, discernimiento, belleza, detalle, delicadeza, adornos, intuición, equilibrio, dulzura, decoración en el hogar, ideas, consejos, aporta la calidez del hogar y un largo etcétera. El hombre construye la casa con sus músculos y la razón, y la mujer decora la casa con su delicadeza e imaginación. La mujer no compite con el hombre, pero tampoco se anula con el hombre. La mujer potencia al hombre, estimula al hombre. Su consejo estabiliza al hombre, su palabra confirma las ideas del hombre. La mujer da seguridad al hombre y sus palabras motivan al hombre. No hay nada que motive más a un hombre que las palabras de estima de su esposa. Las dos necesidades más grandes del hombre son la estima en su trabajo y la sexualidad. Cuando una mujer da estas dos áreas a su esposo es un poderoso guerrero invencible. Téngalo en cuenta, estimada esposa. Usted es ayuda a su esposo. Por cierto, ¿lo está haciendo? Veamos ahora el segundo rol. El segundo rol de la mujer es la sujeción al esposo, el rol más polémico, pero que en realidad es un rol que le encanta a la mujer bíblica. La sujeción bíblica no es esclavitud, es descanso para ella, y sobre todo cuando tiene un esposo precioso. La sujeción de la mujer es descansar en el liderazgo del esposo sin perder la voz ni la dignidad. La mujer que se sujeta se pone en paralelo al hombre, se pone en el costado del esposo, no atrás del hombre, no encima del hombre, ni delante del hombre, sino al lado del hombre. La mujer no fue hecha del pie del hombre, tampoco fue hecha del cráneo del hombre. La mujer fue hecha del costado del hombre para ilustrar la posición de la mujer. La mujer que se sujeta a un esposo precioso y bíblico, a ella le es un descanso y un gozo la sujeción. Pero claro, si tiene que sujetarse a un esposo baboso, es normal que sufra y no quiera sujetarse. Pero si preparamos esposos bíblicos y maduros que traten a las esposas como reinas, entonces ellas se postrarán ante su rey con deleite y le llamarán al esposo mi señor. Ese es el modelo bíblico, estimado oyente, no el asqueroso modelo moderno de la mujer soberbia, independiente, feminista, ejecutiva, mandona, el típico modelo de Hollywood. Todo eso es pecado. Y así va este mundo. Parecen muy exitosas, pero en el fondo son unas fracasadas, y el día del juicio todas esas mujeres llorarán. Pero cuando un esposo ama a su esposa, la trata como una reina, la sujeción de ella se convierte en un deleite, en un refugio de seguridad, en cobijo para ella. Toda mujer debe sujetarse en todo a su esposo, dice la Biblia, en todo. Efesios capítulo 5, versículo 24. Excepto que él le pida cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ahí sí no tiene que sujetarse al esposo. Al contrario, ahí tiene que rebelarse contra el esposo, poner al esposo en su sitio, e incluso separarse del esposo. No divorciarse, pero sí separarse. Si el esposo es violento, pervertido, homosexual, inmoral, adúltero, drogadicto, bebedor, sicario, mal esposo, sucio, vago y un largo etcétera, entonces la esposa debe separarse de él por disciplina, dignidad y justicia. Y por último, el tercer rol de ella. El tercer rol de la mujer es el mismo que el tercer rol del esposo. Es un rol en común para ambos, el arte de amar.
La esposa también debe entender que amar no es sentir, amar es decidir. Ella también debe tomar decisiones ingeniosas hacia su esposo para demostrar que le ama. Bien, hasta aquí con los roles. Pero antes, la pregunta sencilla es: ¿está usted cumpliendo su rol en el matrimonio, estimada esposa, estimado esposo? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el punto número 2. Nos han preguntado en la consejería pastoral: Pastor, después de todo lo que usted dice, entonces, ¿qué pasa con los que se casaron mal antes de conocer la salvación? Bueno, es una pregunta recurrente que recibimos en la consejería pastoral y merece ocupar un lugar en el tema de hoy. Lo primero es decirle que, si se ha casado legalmente ante Dios con los 3 requisitos bíblicos, como dijimos en el mensaje anterior, la conversión posterior al matrimonio no anula su casamiento anterior, aunque usted se haya casado con quien no debía. Ahora, usted debe respetar su pacto y su promesa y debe cuidar ese matrimonio, aunque se haya casado con quien no debía. En segundo lugar, usted debe enfrentar esta realidad incómoda que le voy a decir. No todo lo que se llama salvación en las iglesias es salvación. Muchas parejas creen haber encontrado a Cristo metiéndose en una iglesia, cuando en realidad solo han cambiado de edificio religioso o se han metido en un edificio equivocado. Pero eso no significa que hayan encontrado la salvación ni hayan encontrado a Cristo. Por ejemplo, una pareja que se casa y decide meterse o quedarse en una iglesia católica, en una iglesia pentecostal, calvinista, bautista liberal, adventista, anglicana, mormona, o incluso se meten en una sinagoga rabina, todo eso es pecado, porque todas esas iglesias no tienen salvación correcta, porque todas tienen doctrinas equivocadas y evangelio equivocado. Ahí no se predica la salvación, ni se enseña el método de salvación neotestamentario, ni se proclama el evangelio jurídico. Por el contrario, se permite el divorcio y se permite el recasamiento del divorciado y por lo tanto la pareja no se ha salvado. Están aún en sus pecados y metidos en una iglesia equivocada. Imagínese. No importa cuán sincera sea la pareja. Sin doctrina correcta no hay conversión correcta. Y sin conversión correcta no hay salvación correcta. Y sin salvación correcta hay condenación correcta. Es una cadena lógica. Toda iglesia que justifica el divorcio por adulterio, por abandono o por violencia están fuera del diseño bíblico. Si usted como matrimonio se ha metido ahí, le han engañado y usted se hace cómplice de ese lugar. Cuando una iglesia legitima lo que Dios no legitima, esa iglesia no está guiándole a Cristo. Usted salió de la sartén y cayó en el fuego. Por lo tanto, toda persona o matrimonio que salió de una iglesia y se metió en otra, se metió en algo peor. Y el matrimonio aún sigue en sus pecados, no ha tenido salvación, no está en Cristo, no es salva. Cambian de templo, cambian de líderes, cambian de liturgia, cambian de doctrina, pero no cambian de naturaleza. Siguen perdidos en sus pecados, siguen sin Cristo, sin luz, sin verdadero evangelio, siguen sin salvación. Y no solo eso, sino que siguen sin evangelio. Entonces el matrimonio durará poco. Por eso, estimado oyente, usted y su cónyuge o su pretendiente deben examinar con seriedad dónde están congregándose. Hágase estas 3 preguntas. ¿En la iglesia donde asistimos, predican el evangelio bíblico con enfoque jurídico? Segundo, ¿enseñan el divorcio como opción por adulterio, abandono o violencia? Y tercero, ¿sus líderes, alguno de ellos, es divorciado recasado? Si la respuesta a alguna de estas 3 preguntas es afirmativa, entonces eso evidencia que usted no está en una iglesia bíblica, sino metido en un sistema religioso que lo alejará del diseño de Dios para su matrimonio y luego lo alejará de Dios para toda la eternidad. ¿Se da cuenta del tema? Por lo tanto, las parejas que se casaron y se han quedado en una iglesia, sus pecados aún están sin perdonar, no tienen salvación, el matrimonio corre peligro y les espera el abismo eterno. Nuestro consejo pastoral es que se marchen de ahí y reciban la verdadera salvación que les enseñamos en este canal. La esencia de este tema es intensa.
pero a la vez le damos forma y fuerza para que golpee donde tiene que golpear. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Hablemos ahora de otro tema capital, fundamental y esencial en el matrimonio. Hablemos del perdón, un tema que no solo es para el matrimonio, sino también para toda persona que se llame cristiana, pero en este caso lo aplicaremos al matrimonio, aunque el principio bíblico del perdón es universal, es igual para todas las ofensas e igual para todas las relaciones. Bien, hablemos sin anestesia. El matrimonio no se pudre por una herida, estimado oyente. El matrimonio se muere, se pudre, se carcome por la incapacidad de ambos de sanar las heridas y de saber perdonarse. Entonces, las heridas crecen sin parar y el cuerpo matrimonial muere. Todos hacemos cosas erradas, estimado oyente. Así que tiene que haber un sistema de reparación y restauración de las heridas, porque si se va acumulando llaga tras llaga, herida tras herida, ofensa tras ofensa, llegará el cáncer, y con el cáncer la muerte matrimonial. Así que compartiremos con usted ahora, en este punto, la terapia y la técnica T+T, que es la solución para la continuidad fresca de la relación matrimonial. Sin perdón no hay relación. Sin perdón no hay matrimonio. Viene la muerte del matrimonio. Y la única herramienta que Dios dejó para sanar heridas profundas, traiciones, humillaciones, rechazos, golpes, errores, palabras duras, insultos, dolores emocionales, violencia física, ofensas al otro y un largo etcétera. Para todo esto está el arte del perdón bíblico, el verdadero sistema del perdón. El único método para dar vida, restaurar y dar salud al matrimonio enfermo y también a toda relación humana es el perdón bíblico. La terapia del perdón del psicólogo es basura. El perdón emocional religioso es inestable. El perdón mundano americano de las películas es falso. El perdón bíblico es el verdadero método diseñado por Dios en el corazón mismo de Dios. Es una herramienta maravillosa e infalible que da vida, da continuidad, da salud, da paz, da libertad, da esperanza y devuelve la frescura al matrimonio. Da restauración, da comunión y despierta la pasión. Sí, ha oído bien. Después del perdón bíblico se despierta la fuerza de la pasión. Como dijimos antes, todos cometemos errores con los demás o ellos con nosotros. Por lo tanto, todos necesitamos saber perdonar. Porque el que no ha ofendido, que tire la primera piedra. Y el que no sabe perdonar, destrozará su propia vida y su matrimonio. El perdón entre inconversos es posible, pero es imperfecto, porque el resentimiento se queda escondido en el fondo y se despertará tarde o temprano. Pero con la conversión, el poder del Evangelio y el perdón bíblico, el perdón es perfecto, seguro y sin resentimientos que se vuelvan a despertar. El perdón humano en el matrimonio es una bomba de tiempo. En cualquier momento estalla. En cambio, con el perdón bíblico hay total seguridad. Bien, entonces, ¿qué es perdonar? Bueno, preste atención, tome notas y seguro que su pastor no se lo ha enseñado correctamente. Primer aspecto del perdón. Perdonar no es olvidar. Sí, ha oído bien. Usted no puede olvidar una ofensa. Su mente no olvidará nunca algo grave que le hicieron. Su mente será su enemigo si usted no sabe tratar con ella. Aquello que se suele decir de «yo perdono, pero no olvido». Bueno, esa frase es correcta, pero la actitud no es correcta. Y ahí es donde tenemos que trabajar, en la actitud. Usted no puede quitar de la mente el recuerdo de la ofensa, pero, el no poder olvidar el hecho doloroso
Es una forma de probar si usted ha perdonado de verdad a la otra persona. Se lo repito. El no poder olvidar el hecho doloroso es una forma de probar si usted ha perdonado de verdad a la otra persona. Dios permite que su mente no olvide la ofensa, que la recuerde para que usted asegure el perdón hacia la otra persona. No lo hace para torturarle, sino para que usted perdone y gane premio ante Dios con el perdón del ofensor. Si se pudiera olvidar cada daño recibido, el perdón no tendría valor ante Dios ni tendría premio en la eternidad. El olvido pertenece a la mente. El perdón pertenece a la voluntad. Son dos departamentos distintos de su alma. Dios nunca nos pide que borremos la memoria de las ofensas, pero sí manda que renunciemos a reclamar algo por la ofensa. Es como si Dios le dijera a usted que le diga a la persona ofendida: aunque recuerde perfectamente el daño que me hiciste, no te voy a cobrar nada de lo que me debes. Ese es el perdón bíblico, estimado oyente. No es amnesia, es una decisión voluntaria. Segundo aspecto del perdón. Escuche y razone ahora la técnica del perdón. Esté atento y tome apuntes. Primero, usted le debe más cantidad de ofensas a Dios de lo que su cónyuge le debe a usted. Se lo repito. Usted le debe más cantidad de ofensas a Dios de lo que su cónyuge le debe a usted. Segundo, usted ofendió más veces y más intensamente a Dios de lo que su cónyuge le ofendió a usted. Repitamos. Usted ofendió más veces y más intensamente a Dios en su vida de lo que su cónyuge le ofendió a usted. Por lo tanto, ante estas dos realidades, a usted le es más fácil perdonar al otro porque usted le debe más a Dios. Así de sencillo es el tema. Esa es la técnica. Mírelo ahora desde otro ángulo. Cuando usted es sincero y recuerda que toda su vida ha ofendido al Dios perfecto, que ha ofendido al Dios que le ha dado todo lo que usted tiene en la vida, cuando usted razona esto, entonces a usted le es más fácil perdonar al cónyuge. Dios dice en su palabra que está dispuesto a perdonarle absolutamente todo a usted con una condición: si usted perdona todo a su cónyuge. ¿No le parece un buen negocio? ¿Se da cuenta cuánta gente en las iglesias está perdida creyéndose salva, pero no han perdonado? El grandísimo engaño en las iglesias es el resentimiento, la falta de perdón, el no saber perdonar. Esta es la matemática del cielo que le enseñamos a usted, estimado oyente. Si usted no perdona lo poco que le debe su cónyuge, por mucho que para usted sea mucho, Dios no le perdonará lo mucho que usted le debe a él. Por cierto, hagamos un paréntesis. Si su cónyuge le ha ofendido muy fuerte, la culpa es suya por haberse casado con él o con ella. Así que no se queje de que le ha ofendido. Cerremos el paréntesis y sigamos. Como hemos dicho, el perdón de Dios de sus pecados está condicionado por su perdón hacia su cónyuge o a quien sea. Si usted muere con su falta de perdón al cónyuge o a quien sea, Dios le enviará a usted a la cárcel eterna, como vemos en la historia de Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, con aquel hombre soberbio que, siendo perdonado de una gran cantidad de deuda por el rey, este hombre no quiso perdonar a quien le debía un poco comparado con lo que él debía al rey. ¿Conoce la historia? Sería bueno que la repasara. Esa historia nos enseña varias cosas. Primero, cuando usted valora lo mucho que usted le debe a Dios y lo que Dios está dispuesto a perdonarle, entonces usted podrá perdonar con total facilidad al que le debe algo, en este caso, el cónyuge. El que no perdona es porque nunca entendió cuánto le debe a Dios. Perdonar es ver esta proporción y decirle al otro, como dijimos antes: ¿sabes una cosa? No me debes nada. Yo le debo más a Dios de lo que tú me debes a mí. Marcha en paz. El tercer aspecto del perdón bíblico es que perdonar no implica convivir con el ofensor si la ofensa es grave.
tipo adulterio, violación de un hijo, violencia, robo, drogas, delincuencia, borrachera, no querer trabajar y un largo etcétera. Perdonar no implica seguir viviendo con el ofensor, sino más bien debe separarse del cónyuge ofensor. No divorciarse, pero sí separarse por disciplina, dignidad y justicia. Y el cuarto aspecto del perdón bíblico es este. No hay que esperar a que le pidan perdón para que usted perdone. El perdón es independiente de si vienen a pedirle perdón. Si vienen a pedirle perdón, entonces usted debe perdonar sinceramente, como le hemos enseñado antes. Pero si no vienen a pedirle perdón, usted debe perdonar igualmente para que Dios le perdone sus pecados. El matrimonio no se salva cuando el culpable cambia. El matrimonio se salva cuando el ofendido perdona. Se lo repito. El matrimonio no se salva cuando el cónyuge cambia. Se salva cuando el ofendido perdona. ¿Ha perdonado usted a su cónyuge? ¿Guarda resentimiento contra su cónyuge? ¿Se vengaría ahora mismo de su cónyuge? ¿Ha entendido que usted le debe más a Dios de lo que su cónyuge le debe a usted? ¿Está usted perdonando de verdad o solo acumulando heridas disfrazadas de silencio? ¿Su orgullo vale más que la restauración de su matrimonio? ¿Está reclamando justicia contra su cónyuge mientras usted exige misericordia a Dios por sus propios pecados? El que no perdona no será perdonado. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Este punto está relacionado con el punto anterior. Hablemos ahora de los duros de corazón en el matrimonio. Los duros de corazón son los miembros de una de las religiones más antiguas de la humanidad que lleva siglos en el planeta. Es una religión que se dedica solo a romper matrimonios. El cristianismo restaura matrimonios y la secta de los duros de corazón, o sea, los divorcistas, rompe matrimonios. Esta secta, la secta de los duros de corazón, o sea, los divorcistas, ya existía en los tiempos de Jesús. De hecho, siempre existió desde Moisés. Es una de las sectas más antiguas del mundo y que se ha infiltrado en las iglesias. Pero fíjese por dónde fueron a toparse un día cara a cara con el Creador, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue claro, directo y sin rodeos. Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón y para prevenir la vida de las mujeres, yo le permití a Moisés dar carta de libertad a la mujer casada. En primer lugar, en ese pasaje no se habla de divorcio, se habla de proteger a la mujer. En segundo lugar, los que hablaban con Jesús eran de la secta machista masculina de los duros de corazón de aquella época. Y tercero, en ese pasaje no hay mujeres, solo hombres. La secta machista, sensual y perversa de los duros de corazón nació en el hombre, no en la mujer. Y esa secta de los de corazón duro sigue viva en los machistas que están sentados en las iglesias de hoy, levantando las manos, cantando a Dios, citando versículos, cantando canciones emocionales, contagiando a las mujeres, destruyendo matrimonios y con líderes divorciados, predicando el divorcio y siendo amantes recasados. Esa es la secta de los duros de corazón del día de hoy, como en los tiempos de Jesús. Hay personas que se casaron mal, fuera del diseño de Dios, y en lugar de humillarse, reconocerlo, restaurar, pedir perdón, ponerse en manos de Dios y enderezar sus caminos con la palabra de Dios juntos, en lugar de eso, se atrincheran en su dureza, se excusan que fue ignorancia, se excusan en que hay adulterio, y ahora buscan el argumento que sea con tal de tener una nueva cama. La secta de los duros de corazón son basura humana que atenta contra el matrimonio, contra la pureza de la sexualidad, contra la mujer y blasfeman el nombre de Dios con su doctrina hereje. El duro de corazón, Jesús y la Escritura lo define como un perdido. El duro de corazón puede cantar, orar, diezmar, leer la Biblia, servir, predicar incluso, pero no perdona y lo único que quiere es el divorcio y la nueva cama. Es un animal.
Ahora aguántese por haberse casado con quien no debía y no estar atento en el noviazgo. La dureza de corazón es la evidencia más clara de que Cristo no reina en esa vida, porque donde Cristo reina, el orgullo muere, el corazón ablanda el ego y se quiebra, el perdón fluye, el matrimonio se restaura, el duro de corazón justifica lo injustificable e incluso se refugia en la inteligencia artificial para justificar su divorcio y su recasamiento. El duro de corazón no obedece la palabra de Dios. Así de sucia es la gente de duro corazón que quiere volver a buscar otra hembra u otro macho. Son animales. La secta de los duros de corazón está metida en todas las iglesias de hoy. El duro de corazón quiere un Dios que le consuele, no un Dios que lo confronte. Así que la pregunta final en este punto número 4 ¿es usted de los que restauran o de los que destruyen? ¿Es de los que perdonan o de los que reclaman? ¿Es de los que se humillan o de los que se justifican? ¿Es de los que buscan la conversión o los que buscan el divorcio? ¿Su corazón está blando para Dios, pero duro para su cónyuge, estimado oyente? ¿Está usando la Biblia para obedecer a Dios o para rebuscar algún argumento para su divorcio y su recasamiento? ¿Es usted un creyente convertido o un religioso endurecido? Así que, jaque a los duros de corazón. Punto número 5. Vivimos en una cultura que ha convertido el matrimonio en un experimento, el divorcio en una salida rápida y la infidelidad en un entretenimiento. Esa es la realidad social. Una cultura que ha reemplazado el pacto por el contrato, la fidelidad por la conveniencia y la perseverancia por la comodidad. Y lo más grave, esta cultura ha logrado que el fracaso matrimonial se vea como algo normal, algo inevitable y hasta aceptable. La cultura basura del día de hoy cada vez está más lejos de Dios, pero más centrada en el placer. La sociedad moderna ha construido un matrimonio basado en emociones, no en convicciones. Está basado en la química, no en compromiso fiel. Está basado en la atracción, no en un pacto. Por eso, cuando la emoción baja, cuando la atracción física se enfría, cuando la química ya no está, cuando la convivencia se vuelve difícil, la cultura dice, bueno, si no funciona, cámbialo, como si el cónyuge fuera un electrodoméstico. Esta cultura de lo desechable ha creado también el matrimonio desechable en un amor reciclable, en una fidelidad temporal y lo peor, lo ha normalizado. Así es la cultura de hoy. Y nosotros nos enfrentamos a ella. El matrimonio fue creado por Dios, pero la cultura quiere administrar el matrimonio sin Dios. Y todo lo que el ser humano intenta manejar sin Dios termina en fracaso. Se lo merecen. La cultura dice, sé libre, sigue tu corazón, no te sacrifiques, haz con tu cuerpo lo que quieras. Tú mereces ser feliz en una nueva oportunidad. Pero el Señor Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, persevera hasta el fin. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿A quién sigue usted, estimado oyente? ¿Al Señor o a la cultura? Los matrimonios de hoy están sostenidos por la cultura moderna inestable que es arena. No están sobre la roca bíblica, por eso caen. La cultura apoya y hasta celebra y aplaude el fracaso cuando se firma el divorcio y gritan, ¡ya soy libre! Mentira, el pacto sigue vigente. Así es la cultura. La cultura aplaude al que abandona, pero Dios honra al que persevera y condena al que abandona a su cónyuge. La cultura celebra al que se libera, pero Dios condena al que se libera y bendice al que permanece fiel. La cultura normaliza el fracaso, pero Dios castiga el fracaso y dice, yo aborrezco el fracaso. La cultura dice, si no eres feliz, vete, busca otro. Dios dice, si no eres feliz, conviértete. La cultura dice, busca a alguien mejor. Dios dice, sé tú mejor. La cultura dice, empieza de cero. Dios dice, restaura lo que yo uní primero. La cultura dice que huyas. Cristo dice que luches.
La cultura dice que cambies de pareja, Cristo dice que cambies de corazón. Así que las preguntas reflexivas de este punto son: ¿quién está guiando su matrimonio? ¿La cultura o la palabra de Dios? Cuando enfrenta dificultades, ¿usted piensa en restaurar o en escapar? ¿Está usted luchando por su matrimonio con convicción bíblica o simplemente dejándose llevar por la corriente de un mundo que normaliza el fracaso y le dice que se busque a otro? Si su matrimonio fuera el único evangelio que su generación pudiera leer, ¿qué mensaje estaría predicando en este momento, estimado oyente? Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 6 del tema de hoy: el matrimonio como testimonio del Evangelio y la conversión como base sólida de la restauración matrimonial y de un matrimonio fresco y vivo. Ese es el título de este punto. Ese es el doble tema de este punto. Si hay un tema que corona todo lo que hemos hablado en esta sección de 2 programas del matrimonio, si hay una sección clave, es esta: el matrimonio debe ser una predicación viva del Evangelio. Cada pacto matrimonial es una sombra del pacto eterno entre Cristo y la Iglesia. Cada sí quiero en un matrimonio apunta al gran sí quiero de la conversión. El matrimonio humano es un espejo del matrimonio espiritual de Cristo con el convertido. C más C. Cuando 2 personas se casan, hacen un pacto público, irreversible y para siempre. Y ese pacto humano entre un hombre y una mujer en el matrimonio es la imagen exacta terrenal del pacto espiritual que ocurre cuando un pecador se casa con Cristo en el pacto de la conversión, porque la conversión es el casamiento del alma humana con Cristo. Y Marcos capítulo 1 versículo 15 es el momento del casamiento entre el convertido con Cristo, la iglesia con Cristo. ¿Se había dado cuenta de esta revelación? Marcos 1:15 resume la ceremonia espiritual más importante del universo, la conversión, el casamiento entre Cristo y el creyente. En la conversión hay 2 sí quiero de la novia. El primer sí quiero es: sí quiero reconocer mis pecados. Ese es el momento en que la novia deja su antigua vida, rompe con sus amantes espirituales, renuncia a su pasado y se presenta limpia ante el esposo. El segundo sí quiero de la novia es: sí quiero creer tu evangelio. Sí quiero agarrarme a tu justicia. Ese es el acto de fe. Es el momento en que la novia acepta el pacto de justicia hecho en el Calvario por el esposo. La conversión es una boda espiritual. Teológicamente es el momento del casamiento del creyente con el esposo. Todo encaja, estimado oyente. La conversión y el matrimonio son 2 casamientos. Ahí está la verdad profunda revelada que los necios divorcistas no ven. Y a todo esto le añadimos otra revelación: Señor divorcista. Cristo no se casa con una divorciada. La iglesia no se casa con un divorciado. Por lo tanto, jaque a los predicadores y a los defensores del divorcio y del recasamiento del divorciado. Ahora, antes de terminar, permítame otro paréntesis importante en este tema que se enseña muy mal en las iglesias. Es el tema del fraude de que el creyente se relaciona con el Padre. Oh Padre por aquí, oh Padre por allá. Pero, la Biblia dice que la relación del creyente no es con el suegro, o sea el Padre, ni es con el tío, o sea el Espíritu Santo. La relación del convertido es prioritariamente con el Hijo, el esposo. El Espíritu Santo prepara a la novia, el Padre entrega al Hijo, pero el pacto, el casamiento del convertido, es con el esposo, es con el Hijo, no con el Padre, no con el Espíritu Santo. Así que aprenda esto, estimado oyente, y olvídese de orar al Padre, y olvídese de orar al Espíritu Santo, y céntrese en el Hijo de Dios, céntrese en el esposo, no en el suegro.
Conclusión de todo esto, ¿ha dado usted los dos si quiero al hijo? Si Cristo evaluara su matrimonio, estimado oyente, ¿lo vería como un reflejo del matrimonio entre Cristo y la Iglesia? ¿O como un matrimonio del mundo? Piénselo. Bien, con este segundo programa dedicado al matrimonio hemos llegado al fin de los puntos que considerábamos más importantes tocar del tema del matrimonio. 20 puntos hemos estudiado en el tema del noviazgo y 18 puntos importantes hemos desarrollado en el tema del matrimonio. En total, unos 40 puntos que casi nadie enseña. Lo hemos hecho con intensidad y con mucho gusto para usted. Deseamos profundamente desde el equipo de trabajo pastoral del Ministerio Tinajas que todo este trabajo sirva para evitar un matrimonio errado o para ayudar a un matrimonio ya configurado. Bien, hasta aquí con el segundo mensaje del tema del matrimonio. Empezaremos en la próxima semana con el tema del divorcio. Si necesita ayuda, tiene preguntas, quiere analizar su caso o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar el programa, queremos recordarle nuevamente dos cosas. Primero, si se siente identificado con nuestro trabajo pastoral, le animamos a colaborar y apoyar al Ministerio Tinajas. Su ayuda ayuda mucho a muchos. Y segundo, le informamos también que tenemos un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Tiene abajo en la descripción del vídeo la forma de conseguirlo. Muchísimas gracias por su colaboración. Bien, nada más, estimado oyente. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie. Aquí, en nuestro habitual programa semanal, Encuentros.